Llegamos al final de esta semana en la que aprendimos cómo la autoridad de la Biblia, porque la Biblia es la autoridad para nosotros, nos va a ayudar a afianzar nuestra fe y cómo el Señor siempre espera que nosotros vayamos a la fuente autorizada de su revelación para que nuestra fe sea fortalecida. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque cuando no le permitimos a Dios dirigir nuestra vida, nos va a pasar lo que en la historia ha pasado, no solo con el pueblo judío, que a veces tendemos a señalarlo, pero a lo largo de la historia se ha visto exactamente el mismo patrón. Cuando no se acepta la Biblia, terminamos persiguiendo a aquellos que difieren de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestra reflexión de este día. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para fortalecer nuestra fe. Ayúdanos, oh Dios, porque necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos revele en primer lugar nuestros propios errores, nuestros pecados, y en segundo lugar que nos lleve a Jesús, que es nuestro Salvador, el verdadero libertador. Oramos por esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pastor, para este día, que es un día para hacer la reflexión, como hemos estado estudiando el tema de las profecías mesiánicas, aunque podría extenderse al tema de las profecías bíblicas en general, quizá una primera pregunta que podemos hacer para hacer nuestro resumen es cómo el cumplimiento de las profecías fortalece nuestra fe, especialmente cuando hablamos de Jesús, cómo fortalece nuestra fe en Cristo como nuestro Mesías, como el verdadero libertador. Creo que hemos tenido una lección maravillosa esta semana porque nos habla acerca de los testimonios que Dios dejó para validar la vida de Jesús. Y hay algo, hermano Gerson, que aunque hemos estado hablando de eso anteriormente, aunque nosotros no tenemos que recurrir a pruebas, pero hay suficientes evidencias. Sí. Hay cosas que no tienen una explicación racional, lógica, o que su comprobación finalmente nos lleva a creer que estas cosas son verdaderas. Y esta semana se estuvo analizando, por ejemplo, algunas profecías que se llaman mesiánicas, que estaban escritas en el Antiguo Testamento y que se cumplieron al pie de la letra en la vida de Jesús. Usted hacía una muy buena recopilación de esas profecías y sabe que de todas estas profecías que había en el Antiguo Testamento, todas, absolutamente, se cumplieron en Jesús. Amén. Algunos las han tratado de contar y dicen que son unas 600 profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Ahora, hay algo bien importante, que se tenían que cumplir en la vida del Mesías, sí, y que se cumplieron totalmente en la vida de Jesús. Que si una de esas, digamos que fueran 600, y pongámoslo así como un número redondo, y entonces digamos, Jesús cumple 598, pero 2 no. No, ya no es el Mesías, ya no es. Y otra persona dice, no, mire, él cumple 599, solo faltó una. No, entonces tampoco, ya no es, porque usted sabe cómo funciona, ¿verdad? Todo el mundo sabe una contraseña. Sí. Si un número, una letra, un signo es diferente, ya no va a funcionar. Ahora, eso es lo mismo. Tenemos una predicción tan certera, tan exacta de cómo iba a ser el Mesías, y vemos que se cumplió en Jesús, que no queda definitivamente lugar para dudas. De hecho, esa es una de las demostraciones más grandes, que nuestra fe está fundada realmente en algo que es muy cierto. Amén. Hablando de todo esto y de ley de probabilidades, por ejemplo, alguien puso una ilustración y dice, imaginémonos un espacio tan grande como el estado de Texas, que uno lo ve en el mapa y es bastante grande. Imaginémonos llenar ese estado con monedas. Nosotros marcamos una moneda y entonces la pregunta es, ¿cuáles serían las probabilidades de encontrar esa moneda entre todas las que están allí? ¿Sabe que aún ese ejemplo se queda pequeño en comparación con lo que se cumplió en la vida de Jesús?
definitivamente, o sea, no hay manera, no hay otro ser humano que pueda venir y decir, mire, estas 600 profecías se cumplieron en mí, No. yo soy el Mesías, jamás, porque le va a fallar una o la otra. Para comenzar, si fuera alguien en El Salvador que se levantara y dice, mire, yo soy el Mesías que está profetizado, no, aquí no es Belén, No. aquí, bueno, para comenzar con una, para poner un ejemplo, y aún personas que son, uno a veces se queda así un poquito pensando, bueno, ¿fue ateo o no fue ateo? Por ejemplo, uno de los cerebros más grandes que ha existido, Albert Einstein, sabemos que fue un científico pues muy, muy capacitado, y a veces él hacía unas declaraciones como que creía en Dios, a veces como que tal vez no creía. Uno dice, bueno, no sé si fue ateo o sí o no lo fue, no sé. Pero sabe que él dijo algo, dijo, las coincidencias, noten cómo lo puso él, son las maneras por las cuales Dios obra. O sea, él vio el universo y él le llamó coincidencia. Aquellas cosas que realmente funcionan porque funcionan, pero es como que, pero ¿por qué está allí? Hay leyes, bueno, él, por ejemplo, la famosa ley de la energía, ¿verdad? Él hizo la fórmula y descubrió, no es que hizo, él descubrió la fórmula de la energía, cuando uno recibía aquellas clases de matemática y de física, y todo eso, él decía las coincidencias. O sea, hermanos y amigos, miren, yo quiero decirles, si hay algo que es confiable totalmente, es la palabra de Dios. Amén. Y lo que dice la palabra de Dios. Y algunos piensan que, aquí voy a entrar, me voy a salir un poquito de lo que estaba diciendo, porque recordé lo de los manuscritos, que algunos dicen, no, es que hay un montón de manuscritos. ¿Sabe que eso le da todavía más Validez. Confiabilidad? Porque no hay variaciones realmente gigantescas que contradigan, porque una cosa es que se dé un mensaje y se dice tal cosa, y otra es que lo contradiga totalmente. No hay una contradicción, más bien eso viene a reforzar. Y si hay un documento que está muy validado de la vida de Jesús, es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, todo el mundo cree en Homero. Fue escrito cientos de años después de que existió, y sin embargo los evangelios fueron escritos apenas unas décadas después de la existencia de Jesús. Si usted quiere confiar en alguien, claro, realmente es en Cristo Jesús. Entonces yo creo, he tratado de dar estas explicaciones de la manera más práctica posible, ¿verdad? Porque lo podríamos hacer más complicado, pero de la manera más práctica, hermano Gerson, sí se fundamenta nuestra fe al saber cómo las profecías se cumplieron en la vida de Jesús, y al final sabemos que no son meras coincidencias, como decía Einstein, sino que son providencias divinas. Amén. Dios fue poniendo todo para que calzara de tal manera que se cumpliera en el tiempo, en la época, en la vida y en la persona de Cristo Jesús. Amén. Y aún con todo eso, pastor, porque aquí viene otra pregunta, y con el hecho de que Jesús trató de mostrarles esta evidencia a los judíos en su tiempo, muchos no creyeron. Pero entonces, ¿qué puede obstaculizarnos que viendo toda la abrumadora evidencia, terminemos no creyendo? Yo ayer mencionaba y hacía esa pregunta, bueno, ¿qué hizo que ellos finalmente no creyeran? Y sabe que a veces uno pone un montón de excusas, no, pero es que mire Jesús. Entonces, ellos ponían excusas, es que miren, Jesús se fue a meter a la casa de aquel, era publicano, sí. O sea, ¿cómo se va a meter ahí a la casa? Es que tocó a un leproso, y eran cosas que si uno va literalmente, sí, en el Antiguo Testamento se decía, no hay que tocar a un leproso, sí, entonces, pero solo se quedan con esa, y ese es el problema, hermanos Gerson, de quedarse solo con pedacitos, con un pedacito de un clip, un pedacito de una vida. Lo mejor es conocer a una persona. Claro. ¿Sabe que yo a veces he visto eso? Hay personas que andan criticando a tanto y no los conocen, no se han sentado a comer un día con ellos, no saben cómo piensan, su filosofía general de la vida, pero no, vemos clipsitos, pedacitos de algo, y creo que los judíos se enfocaron en eso, no, cometió esto, no, miren, hizo esto, y ellos sabían que Jesús
no era que estaba violando las leyes ni los mandamientos, pues cuando lo confrontaba y le decía, mire, ¿por qué hiciste esto en sábado? Y él venía y le respondía con la Biblia. Pero todo eso, que comiste, que tocaste un leproso, que comiste con un publicano, que mira, que hiciste esto, que el sábado esto, al final, todo eso era para cubrir una cosa, hermano Gerson, pecado en su propia vida. Sí. Esa fue la razón real por la cual ellos rechazaron a Jesús. Y yo creo que es un buen momento para ir a unas declaraciones ya oficiales, ¿verdad?, que tenemos escritas, inspiradas, sobre que esa, al final, fue la causa real del rechazo de los líderes judíos principalmente hacia la persona de Jesús. Y en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro encontramos estas declaraciones que son declaraciones maravillosas y que deben hacernos reflexionar a nosotros también en nuestra vida. Dice, cual tesoro de oro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. El valor espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad de nadie. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio esencial en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, tenían que abandonar sus doctrinas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Antiguo Testamento y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impedidos o impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Tremenda cita, pastor. Bueno, aquí tenemos nosotros cuál fue la razón. Este es como un rayos X. Este es un scan totalmente donde deja al descubierto lo que hay dentro, ¿verdad? Cuando uno va viajando, por ejemplo, en los aeropuertos y no tienen que abrir toda la maleta. Ellos, de repente a uno se le olvida, lleva una botella de agua y tal vez se distrajo y la máquina da alguna alarma y ellos dicen, ¿y qué lleva ahí? No, yo no llevo nada, no, ahí lleva, es que nosotros ya lo vimos, entonces ahora tienen que ir y chequear, ellos no necesitaban abrirlo, la máquina lo detectó. Aquí esta declaración de Elena White hace un scan que es lo mismo que Jesús hizo. Él les abre su mente a ellos de lo que ellos ya sabían, porque sabe que en el capítulo 8 de Juan, que estudiamos esta semana en parte, en realidad, allí Jesús les dice, su misma conciencia los acusa. O sea, ya sabían ellos, porque la conciencia, mira, Dios te habla, Dios habla, hermanos, a mí Dios me habla y me dice, y yo creo que Dios hace eso con todos. Uno no puede hacer algo y decir, no, yo no sentí, no pasó nada. No, por favor, Dios nos habla. Pero aquí está, una de las razones por las cuales ellos rechazaron a Jesús es las tradiciones. O sea, qué peligroso eso. No es que aquí siempre lo hemos hecho de esa manera, lo hemos creído así. Las tradiciones tan peligrosas, tengamos mucho cuidado. Porque al final nosotros no nos basamos en tradiciones, no importa de dónde vengan ni de quién vengan. Nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios. Nosotros simplemente no somos ni una cosa ni otra,
simplemente tenemos que ser bíblicos. Eso Amén. es todo. ¿Qué soy yo? Bíblico. Ok, veamos Amén. qué dice la palabra de nuestro Dios. Pero otra cosa era su propia conducta. Dice su propia conducta. Su enseñanza exigía un cambio esencial en sus vidas. ¿Sí? Ellos vieron que al aceptar a Jesús tenía que cambiar muchas cosas y no quisieron dar ese cambio, al menos en su mayoría. Sabemos que algunos lo hicieron, por ejemplo Nicodemo, que era parte del Sanedrín, algunos otros poquitos por ahí. En el libro de Hechos vemos que después que Jesús murió y resucitó, dice que hasta sacerdotes creían y se convirtieron al cristianismo. Pero claro, de principio fue difícil, la gran mayoría no, porque al final tenía que ver con su vida. Es lo que estudiábamos ayer. Jesús les decía a ellos, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Porque al final la gran prueba, hermanos, no es lo que está haciendo el otro. Sí. La gran prueba es lo que estoy haciendo yo. Amén. ¿Ustedes creen que Dios me va a salvar a mí por estar viendo a otras personas si hicieron bien o hicieron mal? No. Por supuesto que no. A mí me va a salvar por mí y lo que yo soy ahora. Pero, por supuesto, creo que aquí está la gran clave. Ellos en su corazón, lastimosamente, no quisieron dar ese cambio, temieron perder todo, que finalmente lo perdieron. Sí. Y se quedaron sin Cristo y se quedaron sin sus tradiciones, su templo. Tradiciones, el templo, el santuario, todo lo que tanto querían retener. Yo creo que lo mejor es venir a Jesús, aunque nos duela, y decirle, Señor, me duele esto. Mira, aquí está este pecado, está este hábito, está este vicio, y me está costando, Señor, dártelo, pero aquí está. Haz algo en mi vida. Cuando hacemos eso, creo que Dios está dispuesto para cambiarnos y transformarnos, y lo que más necesitamos todos urgentemente es venir a Cristo Jesús. Por eso noten que la doctrina sin Cristo, puedo predicar un montón de profecía y saber y todo esto, pero si no conectamos todas estas cosas con Cristo, simplemente vamos a tener personas informadas, pero no transformadas. Y el único que realmente puede transformar es Cristo Jesús. Entonces, pastor, quisiera que hoy orara por nosotros por esto, para que todos nosotros escuchemos la voz de Dios, y no solo la escuchemos, sino que demos el paso de atenderla y seguir las indicaciones que Dios nos está dando a través de su palabra, de ir a Jesús y permitirle a Él que transforme nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la lección maravillosa de esta semana. Gracias te damos porque has puesto suficiente evidencia para que podamos creer y saber, Señor, que la evidencia de tu palabra sobre la persona de Jesús es contundente, y que si somos honestos y sinceros la vamos a recibir, porque hay muchas cosas que no hay otra manera de explicarlo, sino solamente creer por la fe de que ha sido obra tuya. Por eso, Padre, te agradecemos, pero sobre todo hoy oramos para que nuestras propias vidas puedan ser cambiadas y transformadas. Permítenos, Señor, venir a la luz. Alumbre nuestras vidas, Padre, aunque nos dé miedo de que refleje o revele esa luz, pero queremos, Señor, seguir a la luz de Jesús. Ayúdanos, Señor, para dejar cualquier preconcepto, prejuicio que nos está apartando, separando de ti, de nuestros hermanos y de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.